El paisaje en constante cambio de nuestro planeta tiende a revelar secretos largamente olvidados en los momentos en que menos lo esperamos. Y lo que hemos descubierto en los rincones helados de nuestro mundo ha demostrado que nunca podremos saber qué esperar. Las cosas que se encuentran en el hielo suelen estar notablemente bien conservadas, y estos oscuros objetos parecen cápsulas del tiempo intactas de una época pasada, desde los antiguos rinocerontes lanudos que ahora están completamente extintos hasta los sombríos restos de víctimas de sacrificios infantiles y de niños. Aquí hay 15 de las cosas más increíbles encontradas congeladas en hielo. Número 15. El misterio de las herramientas de 9000 años. Una misteriosa historia de humanos antiguos se desarrolla en el desierto helado de Yukon en la remota Columbia Británica, donde antiguas herramientas de caza humanas que se cree que han estado enterradas en hielo durante más de 9000 años han comenzado a emerger del hielo derritiéndose. Esta es una parte excepcionalmente significativa de nuestra historia en el planeta que finalmente ha vuelto a salir a la superficie, y es tan fascinante como podríamos imaginar. A medida que los veranos se vuelven cada vez más cálidos cada año, los campos de nieve que se derriten han comenzado a revelar un tesoro escondido de artefactos de las profundidades de la prehistoria y se han convertido en un lugar de caza favorito para los arqueólogos. Desde que se descubrió que estos sitios fueron en su día populares cotos de caza de verano, se han lanzado varias expediciones a la zona, cada una de las cuales proporciona a los investigadores una visión cada vez mayor de cómo era la vida de la gente en esta zona en los años posteriores al fin de la última edad de hielo. Se cree que los caribúes vivieron en la zona porque los lugareños descubrieron sus excrementos congelados en hielo cerca del lugar donde se encontró el primero de estos intrigantes artefactos en 1997. Los científicos encontraron un cuerpo congelado que expuso el secreto de un misterio de 100 años de antigüedad, llevándonos al tema no contado del día, muy escalofriante y en gran medida inquietante. En el frío y duro invierno de 1984, un grupo de exploradores estadounidenses y británicos buscaban pistas sobre nuestro pasado olvidado en las islas costeras del Ártico canadiense cuando se toparon con un descubrimiento macabro e impactante. Lo que encontraron fue una caja perfectamente conservada en el hielo, en la que descubrieron un cuerpo congelado encontrado con los ojos congelados abiertos y la expresión de terror en el rostro del hombre aún era visible. A pesar de los signos de descomposición que había sufrido el cadáver, los científicos concluyeron más tarde que este hombre había estado congelado en la nieve durante más de 130 años, pero solo podemos imaginar que su mirada con los ojos muy abiertos habría perseguido sus pesadillas durante bastante tiempo. Incluso ahora, muchos años después de que este hombre sufriera un final frío y prematuro, todavía no sabemos mucho sobre esta historia. Comparte en los comentarios a continuación lo que crees podría haber causado que este hombre quedara congelado con los ojos muy abiertos y horrorizado justo antes de ser encerrado en una tumba helada. Número 14. El hombre de hielo Otzi. Mientras caminaban por el pintoresco paso de Tesio en los Alpes de Otzell, en la frontera con Austria e Italia, dos turistas alemanes hicieron un descubrimiento notable. En el borde de un lago a una altitud de casi 2 millas entre capas de hielo glacial derritiéndose, descubrieron los restos naturalmente preservados de un hombre que había sucumbido a sus heridas después de un ataque armado en ese mismo lugar hace más de 5000 años. Lo llamaron Otzi el hombre de hielo, por las montañas en las que fue descubierto y rápidamente se convirtió en una de las momias naturales más famosas de Europa. La momificación natural es un proceso que ocurre con mayor frecuencia por accidente y ocurre cuando un cuerpo está expuesto a temperaturas extremadamente áridas o heladas durante periodos prolongados de tiempo. Para evitar los efectos de la descomposición, llevaba consigo varios objetos antiguos, entre ellos un arco y una aljaba, un hacha con hoja de cobre, una pequeña daga con puntas de flecha de pedernal, una pequeña bolsa de cuero con hongos medicinales y muchos otros objetos prehistóricos intrigantes. Hoy en día, sus restos se pueden encontrar en el Museo de Arqueología de Tirol del Sur en Italia, donde se conservan en una cámara fría hecha a medida que se mantiene constantemente a menos 20 grados Fahrenheit. Este notable hombre de la edad del hielo fue también la primera evidencia registrada de la práctica humana de los tatuajes y muchos aspectos de la vida de esta notable figura histórica fueron fascinantes y aún plantean una gran cantidad de preguntas hasta el día de hoy. Número 13. Niños incas momificados. En algún lugar de la cima de un imponente volcán inactivo en la frontera entre Chile y Argentina, un transeúnte desprevenido descubrió los escalofriantes restos de 3 momias infantiles casi perfectamente conservadas, 2 niñas y un niño.
Todos ellos habían sido sacrificados para apaciguar a los dioses de la montaña. En el antiguo ritual de Capacoca fueron descubiertos a una altitud de más de 22.000 pies, donde el aire gélido de la montaña había conservado tan bien sus cuerpos que los 500 años transcurridos desde su muerte apenas habían tocado sus inocentes rostros dormidos. Las pruebas científicas revelaron que los niños habían sido profundamente sedados en el lugar del sacrificio y habían recibido cantidades sustanciales de alcohol y drogas antes de su muerte. También se descubrió que la niña mayor había estado sufriendo una grave infección pulmonar y hoy esta desafortunada alma es considerada una de las tintas y momias mejor conservadas jamás encontradas. La otra niña momificada había sido alcanzada por un rayo en algún momento del pasado lejano y no se tomaron muestras de sus restos. Número 12. Yuke el mamut. En agosto de 2010, cazadores de colmillos de la región de Yakutsk en la costa ártica de Rusia encontraron uno de los cuerpos de mamut lanudo mejor conservados que el mundo había visto jamás. Se creía que la hembra de mamut, llamada Yuke, tenía entre 6 y 10 años y se encontraba en un estado de conservación tan excelente que grandes mechones de su pelo peludo todavía estaban completamente intactos, casi 39.000 años después de su muerte. Además del cabello, su cerebro y partes importantes de su cuerpo también estaban notablemente bien conservados. Y a pesar de que había estado congelada durante milenios, los científicos pudieron extraer sangre que fluía de Yuke, algo que nunca antes se había hecho. El equipo detrás de esta asombrosa hazaña sospechaba que la sangre de mamut contiene algún tipo de anticongelante incorporado, y ahora un equipo de científicos revolucionarios de Corea del Sur ha recibido permiso para crear el primer clon de mamut del mundo utilizando estas muestras únicas. Quedan dudas sobre si se podría extraer un genoma de mamut completo a partir de restos tan increíblemente antiguos, pero si esto es realmente posible, será uno de los avances científicos más importantes que jamás hayamos tenido. Número 11. La solución a un misterio. Un trabajador de la remota y fría estación de esquí Glacier 3000, en los Alpes suizos, encontró los restos momificados de una pareja desaparecida hace más de 75 años después de salir a ordeñar sus vacas en un pasto cercano a su casa mientras realizaba un recorrido de inspección de rutina. Marceline y Francine Dumoulin desaparecieron un cálido día de verano de agosto de 1942, dejando atrás a su prole de 6 hijos que pasaron el resto de sus vidas buscando a sus padres, con la esperanza de que algún día pudieran darles una vida católica adecuada. En una antigua entrevista con un periódico suizo, su hija menor, que entonces solo tenía 4 años, dijo que sentía un inmenso alivio y una profunda sensación de calma ahora que habían encontrado a sus padres. Lo más probable es que la pareja tropezara accidentalmente y cayera en una grieta del glaciar y no pudieran salir de nuevo. La pareja había estado congelada muy junta y cerca también se encontró una colección de accesorios de la época de la Segunda Guerra Mundial, incluidas botas, relojes y mochilas. Número 10. El lobo en el Yukón. Un minero de oro estaba explotando una pared de permafrost en el remoto territorio de Yukón en el desierto canadiense cuando de repente vio algo muy inusual en el barro helado. Resulta que el hombre había encontrado los restos momificados de una cachorra de lobo que había vivido en esta zona hace unos 57.000 años. La antigua canina se encontraba en tan excepcionales condiciones que todo, incluido su pelaje, huesos y órganos, se encontraba en un estado de conservación casi perfecto. Lo único que parecía faltar eran sus ojos. Este descubrimiento verdaderamente emocionante y único permitirá a los científicos vislumbrar nunca antes la misteriosa vida de las especies ahora extintas, así como su relación con los lobos modernos. Descubrimientos como estos son muy raros y los científicos creen que la única razón por la que está tan bien conservada es que murió instantáneamente cuando la guarida en la que dormía se derrumbó, sepultándola por completo cuando no tenía más de 8 semanas. Número 9. Rinoceronte lanudo. En las llanuras abrasadoramente frías de la región de Yakutsk, en el noreste de Rusia, en algún lugar dentro del permafrost derretido, los lugareños encontraron los extraños y bien conservados restos de un joven rinoceronte lanudo que alguna vez vagó por las frías y secas estepas de Yurache. El rinoceronte lanudo es una especie ahora extinta de rinoceronte que alguna vez fue común y que estaba cubierto con una capa de pelaje largo y grueso de color marrón rojizo. Y este es probablemente uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes que jamás hayamos hecho. A lo largo de los años se han encontrado varios cadáveres momificados de estas extrañas criaturas, pero este espécimen, encontrado en la orilla del río Torektiak en agosto de 2020, es definitivamente uno de los mejor conservados que jamás se hayan encontrado.
Muchos de sus órganos permanecieron casi completamente intactos, congelados en el tiempo, así como parte de su intestino, algunos tejidos blandos y, sorprendentemente, un pequeño trozo de su cuerno nasal, que mostraba signos de importante desgaste sufrido durante la vida de pastoreo de la criatura. Las praderas de Siberia durante la era del Pleistoceno tardío, que ocurrió en algún momento hace entre 20.000 y 50.000 años. Número 8. Cuaderno de fotógrafo congelado durante más de 100 años. Un cuaderno perteneciente a uno de los miembros de la tripulación de la fallida expedición antártica Terranova de 1910 a 1913, dirigida por el famoso explorador británico Capitán R.F. Scott, fue descubierto cerca del Cabo Adams, base por miembros del Fondo del Patrimonio Antártico. Se dice que el cuaderno contiene valiosa información faltante sobre la desafortunada expedición y era propiedad de George Murray Levick, un comandante de la Armada, cirujano y fotógrafo que ayudó a documentar su viaje. Levick fue nombrado médico y zoólogo. Tomó varias fotografías a lo largo del camino, y el cuaderno ahora muy dañado contiene las notas a lápiz que tomó mientras detallaba estas fotografías. El lomo del cuaderno se había desintegrado por completo y todas las páginas estaban separadas. El libro también estaba completamente saturado y era un desastre, pero los expertos del fideicomiso lograron separar minuciosamente las páginas que se habían pegado para luego poder escanearlas individualmente. Este hallazgo centenario es una de las cosas más singulares y cautivadoras jamás encontradas escondidas en el hielo, y mirar estas notas íntimas que se tomaron hace tantos años resulta casi inquietante. Chica del glaciar, número 7. Un equipo de intrépidos exploradores logró descubrir los restos de un avión de combate P-38 Lightning enterrado bajo más de 200 pies de hielo en Chile, Groenlandia. El icónico avión fue uno de los 6 cazas y 2 bombarderos que desaparecieron mientras se dirigían a Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y muchos creyeron que nunca más los encontrarían. Al parecer, el escuadrón se había quedado sin combustible después de perderse en una espesa niebla y se vio obligado a aterrizar en un glaciar en algún lugar del sureste de Groenlandia. El avión, cariñosamente llamado Glacier Guru, había estado sepultado en hielo durante más de 5 décadas antes de ser descubierto y enviado a Kentucky, donde fue cuidadosamente restaurado pieza por un piloto de combate retirado de la Fuerza Aérea y un equipo de dedicados ayudantes. Les llevó casi 10 años y unos cuantos millones de dólares, pero las personas trabajadoras detrás de este proyecto pudieron devolverle al pájaro de guerra su antigua gloria y pudo volar a los cielos una vez más. Número 6. Dinosaurios frente al continente helado. Los paleontólogos que excavaban en busca de fósiles de dinosaurios en campos fósiles en el imponente y abrasadoramente frío Monte Kilpatrick, en lo alto de las montañas transantárticas centrales que dividen la Antártida Occidental y Oriental, hicieron un sorprendente descubrimiento de una especie de dinosaurio completamente nueva y previamente desconocida. Dinosaurio que una vez vagaba por el ahora árido paisaje. Hace millones de años, cuando el continente era cálido, libre de hielo y cubierto por una espesa vegetación, muy similar a la selva tropical templada que vemos hoy. Esto se debe a que el continente ahora helado estaba mucho más cerca del Ecuador, hace aproximadamente 190 a 200 millones de años, durante el período Jurásico. La especie recién descubierta era un dinosaurio ornitisquio o cadera de pájaro de 4 a 5 pies de aproximadamente 4 pies y medio, llamado así porque los científicos originalmente creían que la estructura de su cadera se parecía a la de las aves. El sitio donde se descubrió la nueva especie fue coincidentemente también donde los investigadores encontraron los primeros huesos de dinosaurio de la Antártida allá por los años 80, que era el de una antigua bestia blindada a la que llamaron Antártida Pelta. También se hicieron descubrimientos más sorprendentes a principios de los años 90, cuando un equipo de la Augustine College desenterró un Cryolophosaurus gigante de 21 pies, que en griego significa criolafosaurio lagarto de cresta fría. Fue significativo por ser el primer dinosaurio carnífero descubierto en el continente de la Antártida. Número 5. Rescatando un pez congelado. Un grupo de hombres pescando en hielo en un lugar no revelado hizo un descubrimiento realmente extraño y bastante notable cuando uno de los pescadores vio algo inusual. Un pez base grande de aproximadamente 3 libras que estaba congelado debajo del hielo muy cerca de la superficie. Algunos de los hombres del grupo afirmaron haber reconocido el pez atrapado unos días antes, lo que significa que había estado atrapado de esta manera durante bastante tiempo. Decidieron sacar el pez del hielo, y cuando los hombres se acercaron a lo que inicialmente creían que era un pez sólido muerto y congelado, de repente vieron un movimiento proveniente de debajo del hielo.
Para su sorpresa, el pez todavía estaba vivo, y una vez que se dieron cuenta de esto, decidieron intentar rescatarlo del hielo. Después de un tiempo, los bondadosos hombres lograron liberar al pez y lo devolvieron al agua a cierta distancia. No podemos imaginar cómo sería posible que un pez sobreviviera en este estado, pero esto definitivamente constituye una de las historias más locas que jamás hayamos visto. Número 4. Negativos centenarios. Mientras revisaba una antigua cabaña de suministros para exploradores, el Fondo del Patrimonio Antártico se topó con una caja de 22 objetos nunca antes vistos, ahora congelados. Los negativos fotográficos narran las vidas de los audaces exploradores que desafiaron este desierto helado. Hace más de 100 años, estas cabañas móviles de madera sirvieron de refugio a los primeros aventureros y sus tripulaciones durante estas misiones del siglo XX. Se dice que la caja centenaria de fotografías de valor incalculable tomadas entre 1915 y 1916 fue propiedad del desafortunado grupo del Mar de Ross durante su desastroso viaje, en el que quedaron completamente varados después de que su barco fuera arrastrado al mar durante una intensa tormenta. Restaurar los negativos congelados a positivos digitales fue un proceso largo y minucioso, y el equipo tuvo que separar primero los portaobjetos empapados, luego limpiarlos y eliminar las manchas de moho de 100 años antes de poder consolidar las capas de la imagen de nitrato de celulosa. Sorprendentemente, las fotografías en realidad habían sufrido muy pocos daños durante los largos años y en su mayoría son tomas de paisajes encantadores que detallan las tierras salvajes heladas que las rodean, con el científico jefe Alexander Stevens apareciendo en algunas tomas. El virus zombie, número 3. Un grupo de científicos de Francia ha logrado revivir con éxito más de una docena de patógenos antiguos que estaban enterrados debajo de un lago helado en la región siberiana de Rusia. Uno de los virus que resucitó incluía un virus inactivo de 48.500 años de antigüedad que, incluso después de haber estado congelado durante un tiempo increíblemente largo, fue capaz de infectar a un huésped y replicarse de manera efectiva. Esto nos pone inmediatamente nerviosos, ya que la reanimación de virus de miles de años de antigüedad ante los que no tenemos inmunidad parece una muy mala idea, se mire como se mire. Conocido como Yodoma del virus Pandora, fue la edad más antigua jamás registrada en la que un virus congelado volvió a una forma en la que pudo haber infectado a otras criaturas, y rompió el récord anterior de virus de 30.000 años identificados en Siberia por los mismos científicos en 2013. Se llaman virus zombies porque siguen siendo infecciosos a pesar de pasar muchos milenios en el suelo helado. Por suerte para nosotros, esta cepa zombie solo infecta por ahora a las amebas, pero muchos otros virus antiguos y latentes pueden yacer ocultos bajo el permafrost que se está derritiendo y no tenemos forma de prepararnos para su inminente llegada. Número 2. La leyenda de las botas verdes. Si alguna vez decidieras escalar las laderas elevadas del monte Everest, es muy probable que te topas con la forma silenciosa de uno de los cuerpos más infames que jamás haya tomado el descanso eterno. En su altísima cima, conocido en el mundo simplemente como botas verdes debido a los zapatos de color verde brillante que llevaba la persona, su cadáver casi perfectamente conservado permanece exactamente como estaba el día de su muerte hace muchas décadas. Mientras descansa en la ruta principal de la cresta noreste del monte Everest, un lugar que todos los excursionistas eventualmente deben pasar, se ha convertido en una especie de punto de referencia para los montañeros que pasan. Aunque las autoridades nunca lo identificaron formalmente, a lo largo de los años se han propuesto varias teorías sobre su identidad. La más popular es que fue víctima del desastre del Everest en 1996 cuando una tormenta de nieve extrema azotó la montaña y se cobró la vida de 8 escaladores indios, incluyendo botas verdes. Su cuerpo, junto con los otros 200 que se cree que permanecen en las laderas del Everest, no pueden ser recuperados porque con el tiempo, sus restos se han congelado en la misma ladera de la montaña. Y debido a la temperatura extremadamente baja, sus cuerpos permanecen congelados los 365 días del año. Zorro congelado, número 1. En un día invernal en la pintoresca ciudad sureña de Freundingen, Alemania, un cazador local encontró los escalofriantes restos de un desafortunado zorro de pelo pelirrojo que un día había caído a través de un hielo demasiado fino en el río Danubio y había muerto en el agua. Con la ayuda de su hijo y una motosierra, el hombre, Franz Thiel, sacó al zorro del río congelado en un bloque de hielo perfecto y luego exhibió el sombrío descubrimiento afuera de su casa familiar para advertir a otros sobre los peligros del río. Posee
El cazador dijo a las agencias de noticias locales que no era la primera vez que le pasaba algo así y anteriormente también había encontrado un jabalí congelado y un ciervo congelado. El pobre zorro fue encontrado en una época en la que vastas zonas de Alemania y Europa se encontraban bajo condiciones climáticas extremas que provocaron que las temperaturas cayeran a niveles bajo cero, congelando ríos y lagos enteros. Y sirve como una cruda advertencia a todos los visitantes sobre los peligros implacables de los ríos helados que no tienen piedad de nadie que caiga en las edades de hielo en constante cambio por las que pasa nuestro planeta, lo que significa que grandes partes de nuestro mundo están cubiertas de hielo en todo momento, y cuando el hielo finalmente se derrite para revelar sus secretos ocultos, lo que encontramos a veces es sorprendentemente fascinante. Por ahora, gracias por mirar, amigos, y asegúrese de ver los otros videos alucinantes que tenemos en pantalla en este momento. Nos vemos la próxima vez, amigos.